Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces. Y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes que en un día como cualquier otro se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Buenas noches a todos o a la hora que sea que lean esto. Necesito sacar esto de mi pecho, no puedo más. Llevo días sin dormir bien. Cada sombra, cada ruido me sobresalta. No sé si estoy paranoico o si de verdad me pasó lo que me pasó. Siento que tengo que contarlo, aunque sea anónimo, a alguien que no me va a mirar como si estuviera loco. Soy Ricardo, transportista. Llevo en la carretera más de 20 años. He visto de todo, créanme. Accidentes horribles, gente rara en áreas de servicio, cosas que se caen de los camiones, animales que se cruzan. Pero esto es otra liga. Esto me ha dejado temblando por dentro. Me ha cambiado la forma de ver el mundo. Fue hace unas noches. Venía de vuelta de El Paso, Texas, cargado hasta los topes con maquinaria industrial. La carretera, la I-10, era un desierto de asfalto. Noche cerrada, de esas en las que la luna no asoma y las estrellas son lo único que te hace compañía. Apenas había tráfico. El motor de mi Peterbilt ronroneaba, un sonido que para mí es casi terapéutico. Llevaba horas, ya me dolía la espalda, pero iba haciendo planes para la ducha caliente cuando llegara a casa. De repente, a lo lejos, vi algo. Al principio pensé que eran las luces de algún rancho, o de una torre de telefonía, pero no, eran diferentes. Eran destellos rojos, intermitentes, bajos. Eran bengalas, unas bengalas de carretera. Mi corazón dio un vuelco. Accidente. Es lo primero que piensas. En esta carretera, a estas horas, un accidente puede ser fatal. Me puse en alerta. Levanté el pie del acelerador y empecé a reducir velocidad, bajando marchas suavemente. Los frenos de aire silbaban, un sonido familiar que esta vez se sentía extraño, casi ominoso. Miré el espejo retrovisor, por si venía alguien muy rápido detrás. Nada. La carretera, vacía. Mientras me acercaba, la confusión empezó a crecer. Las bengalas eran demasiado perfectas. No estaban esparcidas de forma caótica, como cuando alguien las lanza desesperado. Estaban dispuestas en una línea casi militar, como si alguien se hubiera tomado su tiempo para colocarlas con precisión. Y no eran el tipo de bengalas que emiten un humo grueso y rojo, sino un punto de luz intenso, casi láser, que no fluctuaba con el viento. Era raro, muy raro. Mis luces largas barrían la escena. Buscaba metal retorcido, cristal roto, restos de un impacto. No había nada, solo el asfalto y las bengalas, brillando con una intensidad antinatural. Ni un coche parado, ni un alma a la vista. ¿Un simulacro? ¿Una broma de mal gusto? Reduje la velocidad todavía más a unos 20 kilómetros por hora. Mi cerebro trataba de darle sentido a lo que veía. Quizás el accidente ya lo habían retirado y se les olvidó recoger las bengalas. Imposible. Eran demasiado nuevas, demasiado encendidas. Cuando estuve a unos 50 metros, me di cuenta de que las bengalas formaban una especie de embudo, o un camino guiado, que me llevaba directo al arcén. La carretera se sentía extrañamente silenciosa dentro de la cabina, a pesar del rugido del motor. El aire acondicionado, que normalmente me adormecía, ahora parecía helarme la sangre. Decidí que lo más seguro era parar. No podía simplemente pasar de largo por lo que parecía una situación de emergencia, aunque no entendiera nada. Pisé el freno del todo. El camión se detuvo con un suave chirrido de los neumáticos, y ahí fue cuando lo vi. De entre la oscuridad, que parecía espesarse a los lados de la carretera, salieron sombras. Eran hombres. 4, vestidos de oscuro, sin logos, sin insignias.
No corrían, no gesticulaban. Se movían con una calma que me heló el alma, como si todo esto fuera una rutina. Mi mano voló hacia la radio, pero me detuve. ¿Qué iba a decir? Hay unos hombres, en la oscuridad, que aparecieron de la nada. Además, no llevaban armas visibles, no me estaban apuntando, no parecían amenazantes, al menos no de la forma tradicional. Dos se quedaron en la parte delantera de mi tractora, uno a cada lado. Sus caras eran indistinguibles en la penumbra, solo siluetas contra el tenue resplandor de las bengalas y las luces de mi camión. Sus ojos, no sé si me miraban, sentía su presencia, su quietud. El tercero se dirigió directamente a la parte trasera, hacia el remolque. El cuarto se quedó un poco más atrás, vigilando, siempre en silencio. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas, un tambor desbocado. Mis manos sudaban sobre el volante. Quería gritar, quería arrancar y salir de ahí, pero estaba paralizado. La cabina, que siempre había sido mi refugio, de repente se sentía como una trampa. Me faltaba el aire. El hombre que fue al remolque se agachó. Escuché un sonido metálico, leve, como un clic o un imán pegándose. Duró apenas un segundo. Era un sonido tan pequeño que si el camión no hubiera estado en silencio, no lo habría oído. Luego se levantó. Su movimiento fue rápido y eficiente. No me miró, ni una vez. Los dos que estaban junto a la cabina, sin decir una palabra, hicieron un gesto con la mano. Era un movimiento lento, casi imperceptible, hacia adelante. Me indicaban que continuara, sin palabras, sin preguntas, sin explicaciones. La sangre me volvió a la cabeza. Esto no era un robo. No querían mi carga ni mi dinero. Querían... ¿Qué querían? El hombre que había estado junto al remolque ya estaba volviendo a la oscuridad. Los otros dos retrocedieron lentamente, disolviéndose en la noche como si nunca hubieran estado allí. Las bengalas seguían brillando, imperturbables. Con las manos temblando me volví a meter primera. El Peterbilt rugió. Solté el embrague y el camión empezó a moverse. Miré por el espejo lateral. Los hombres ya no estaban. Las bengalas se iban haciendo más pequeñas, hasta que desaparecieron en el retrovisor. No miré hacia atrás. No pude. Solo quería alejarme de ahí. Pisé el acelerador. El camión tomó velocidad. La aguja del velocímetro subiendo. 80, 90, 100 kilómetros por hora. El aire se sentía pesado, como si la noche misma me estuviera aplastando. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué le pusieron a mi remolque? Era algo pequeño, por la rapidez con la que lo hizo. Un dispositivo, un rastreador. Me estaban siguiendo. ¿Pero por qué? ¿Quiénes eran? No me atreví a parar, en la siguiente área de servicio, ni en la siguiente gasolinera. Sentía ojos en la nuca. Cada camión que me adelantaba, cada coche que veía en el espejo retrovisor, me parecía sospechoso. La paranoia se apoderó de mí. Mi pulso era un estruendo dentro de mis oídos. Sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Era un frío que venía de dentro, de la pura incertidumbre. Llegué a mi destino sudando frío, con la ropa pegada al cuerpo. Descargué la mercancía a toda prisa, sin hablar con nadie, solo respondiendo con monosílabos. Cuando por fin tuve el camión vacío, me metí debajo del remolque con una linterna. Busqué por todas partes, cada rincón, cada viga, cada eje. No encontré nada, ni un rasguño, ni un pegamento, ni una marca, nada. Es como si nunca hubiera pasado, pero pasó, lo sé, lo sentí, todavía lo siento. La imagen de esos hombres moviéndose en la oscuridad, el sonido metálico, el gesto de la mano, se repite en bucle en mi cabeza. Desde entonces, cada vez que hago una parada, reviso la parte de abajo del remolque. Cada vez que veo unas luces a lo lejos, me entra el pánico. Ya no confío en la carretera. Ya no confío en la noche. No tengo respuestas. Nadie me ha robado. Nadie me ha contactado. Mi carga llegó a su destino. Es como si solo quisieran ponerme ese objeto y luego desaparecieron para siempre. Me dejaron con esta sensación de vulnerabilidad, de haber sido un peón en un juego que no entiendo. Sigo conduciendo, claro. Es mi vida. Pero ya no es lo mismo.
Me han marcado, y no sé por qué. Y la idea de que esa cosa, o lo que sea que me pusieron, pueda estar en alguna parte, invisible, rastreándome, me está volviendo loco. Es todo lo que sé, y es todo lo que puedo decir. Historia 2. Madre mía, gente. Necesito soltar esto porque llevo días dándole vueltas y no se me va de la cabeza. Soy camionero. Fernando me llamo. Llevo más de 15 años en la carretera. He visto de todo, créanme. Pero lo que me pasó la semana pasada, eso fue otra cosa. Todavía me tiemblan las manos cuando lo pienso. No sé ni por dónde empezar a contarlo. Iba por una de esas carreteras secundarias que te ahorran unos cuantos kilómetros, pero que son un auténtico desierto en cuanto anochece. Había salido tarde de la descarga y se me echaba la noche encima. La aguja del combustible llevaba un rato bailando peligrosamente cerca del rojo, y yo, confiado, había estirado más de la cuenta. Error de principiante, ya lo sé, pero es que no. Había visto una puta gasolinera en horas. Empecé a sentir ese nudo en el estómago, el que te dice que la vas a liar parda. Pensé en parar y dormir hasta el amanecer, pero me quedaban unas cuantas horas de ruta antes de llegar a casa, y quería llegar. Así que apreté el culo y seguí. La oscuridad era total, ni una luz en el horizonte, solo el haz de mis faros cortando la negrura y el ronroneo de mi camión, que de repente me pareció un ruido tristísimo, como si él también supiera lo jodido que estaba el asunto. Fue entonces cuando la vi, una mancha tenue de luz a lo lejos, casi como un espejismo, una gasolinera, o más bien, lo que quedaba de una. Mientras me acercaba, el alivio inicial se convirtió en una mezcla extraña de esperanza y desconfianza. El cartel de 24 horas estaba torcido, medio podrido, y las luces parpadeaban como un alma en pena. Era de esas que parecen sacadas de una película de terror de serie B, de esas que sabes que a la mínima te va a salir un tipo con una motosierra del baño, pero no tenía otra opción. Mi aguja ya estaba pegada al cero. Entré despacio, haciendo chirriar los frenos. La estación era un páramo, un solo surtidor, viejo y oxidado, una tiendita con las luces mortecinas, y lo que parecía ser una vivienda adjunta, todo en un estado lamentable. No había ni un alma, ni un coche, ni un camión, nada. El motor se apagó y el silencio que me envolvió fue espeso y pesado. Se oía el viento silbar, colándose por las rendijas de los edificios, un sonido hueco que me puso los pelos de punta. Me bajé, sintiendo el aire frío de la noche calarme hasta los huesos. La luz del surtidor era tan débil que apenas iluminaba mis pies. Fui a la tiendita y llamé a la puerta. Después de unos segundos que me parecieron eternos, la puerta de madera chirrió y se abrió, y ahí estaba ella. Era una señora mayor, de esas que parecen abuelas de cuento, con el pelo recogido en un moño desordenado y una sonrisa amable. Llevaba un jersey de lana gordo y unas gafas de esas que se resbalan por la nariz. Me sonrió, una sonrisa un poco cansada, y me dijo con voz dulce: «Buenas noches. ¿Qué se le ofrece, joven?». En ese momento, mi miedo a la gasolinera cutre se disipó un poco. Pensé, bueno, al menos la encargada es normal. Una vieja amable, no un loco. Le dije que quería llenar el tanque, que iba con la cuba casi vacía. Me dio una llave y me indicó cuál era el surtidor. Mientras volvía al camión sentí una punzada de algo. No sé si era el frío o la extraña sensación de que esa sonrisa era demasiado perfecta, o a lo mejor demasiado ausente de emoción real. Empecé a repostar. El ruido del diésel llenando el tanque era lo único que rompía el silencio. Me giré instintivamente varias veces, mirando hacia la tienda, hacia los oscuros rincones de la estación. Sentía como si los ojos de la vieja no se hubieran apartado de mí. Era una sensación rara, como si no estuviera mirando mi camión, o el surtidor, sino a mí directamente. Me encogí de hombros intentando quitarme la paranoia. Llevaba demasiadas horas despierto. Cuando terminé, el contador marcaba una barbaridad. Los tanques de mi bicho son enormes, lo sé, pero me pareció más de lo normal. Volví a la tiendita, con la tarjeta de la empresa en la mano, la que siempre uso, la que nunca falla. Se la extendí a la señora. Ella la tomó con sus manos arrugadas, la pasó por el lector, y la máquina hizo un ruido de error.
No funciona, joven, dijo con esa voz suave. La señal es malísima por aquí. Siempre da problemas con las tarjetas de empresa. Las de crédito o débito normal suelen ir mejor, pero la suya, nada. Lo intentó un par de veces más. El mismo error. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Joder, ¿ahora qué? No llevaba tanto efectivo encima. Le expliqué que esa tarjeta era la única forma que tenía de pagar el combustible del camión, que no podía usar mi tarjeta personal para una cantidad así. Ella me miró con sus ojos claros, que de repente no me parecieron tan amables. Había algo en ellos, una especie de brillo calculador. Mire, joven, no se preocupe, dijo, y se inclinó un poco sobre el mostrador como si fuera a contarme un secreto. Su voz bajó un tono. Sé que es engorroso. Podemos hacer una cosa. Si me paga en efectivo, le hago un descuento. Un 25% menos, ¿qué le parece? Así no tiene que preocuparse por la tarjeta y yo me evito el papeleo. Ahí fue cuando se me encendió la bombilla. Descuento. Si pago en efectivo. La señal es mala en esta zona. Era una estafa. Habían puesto un inhibidor de señal. Por eso mi teléfono no tenía cobertura desde que había parado. Por eso no había podido llamar a nadie. Por eso no había otros coches. Lo hacían a propósito. Te forzaban a pagar en efectivo y se quedaban la diferencia. O quién sabe qué más. La realización no vino con rabia, sino con un escalofrío. Me quedé helado. No era solo una estafa. Era algo más oscuro. Estaba aislado, sin cobertura, en medio de minus a nada, con una señora mayor que era en realidad una fría estafadora. Y quién sabe si estaba sola. Mi mente empezó a correr. ¿Y si me negaba? ¿Y si no tenía suficiente efectivo? ¿Qué pasaría? Intenté mantener la calma. Ya veo, le dije. Pues mire, no cuento con tanto efectivo. De verdad, llevo lo justo para el viaje. Era mentira. Llevaba lo suficiente para el combustible, pero no para un descuento del 25% y que me dejara sin nada. Quería ver su reacción. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Sus ojos se clavaron en los míos. El aire en la tienda se hizo más denso. Sentí una gota de sudor frío recorrer mi espalda. Mire, señor, dijo, su voz ya no tan dulce, con un filo de acero que me hizo tragar saliva. Aquí no hay más opciones. O paga o no se va. Es el descuento o el precio completo, pero en efectivo. La tarjeta no le funciona. Ya lo vio. Supe que no podía discutir. La trampa estaba cerrada. Me sentí como un animal acorralado. Mi corazón golpeaba contra las costillas. ¿Qué hacía? ¿Me arriesgaba a un enfrentamiento físico con una vieja que por lo visto era parte de un entramado? ¿O cedía y me iba de allí lo antes posible? Saqué la cartera. Mis manos temblaban un poco. Conté los billetes. Le di una cantidad considerable. Ella los tomó, los contó con una lentitud exasperante, sin quitarme los ojos de encima. Su sonrisa volvió, pero esta vez me pareció más bien una mueca. Perfecto, joven. Que tenga un buen viaje. Salí de la tienda sintiendo un peso enorme en el pecho. La noche se sentía más fría, más oscura. Mi camión, mi refugio. Me monté de un salto, encendí el motor y arranqué. Tenía que salir de allí cuanto antes. Mientras ponía la primera, miré por el retrovisor. La señora estaba en la puerta de la tiendita, de pie, mirándome. Su figura, pequeña y encorvada, se recortaba contra la luz mortecina del interior. Y lo juro, por lo que más quieran. Justo cuando mi camión empezó a moverse, vi que levantaba una mano y que la agitaba, despacio. Pero la forma en que lo hacía no era un adiós. Era como si me estuviera despidiendo para siempre, o como si supiera algo que yo no sabía, y no estaba sola. No sé si fue una sombra, un truco de la luz, o que la paranoia me jugó una mala pasada, pero juraría que vi otra figura detrás de ella, en la oscuridad de la tienda. Algo grande, quieto, una silueta. Apreté el acelerador, no miré para atrás. Conduje como un loco, el corazón a 1000 por hora, hasta que vi las luces de la siguiente ciudad. Mi teléfono seguía sin señal hasta kilómetros más adelante. Cuando por fin volvió, no llamé a nadie. No sabía qué decir. Me estafaron en una gasolinera con un inhibidor de señal y una abuela con cara de pocos amigos.
Suena ridículo, ¿verdad? Pero no fue el dinero, no fue la estafa lo que me dejó así. Fue esa mirada, esa sensación de que había caído en una trampa de la que no sabía si iba a salir. El saber que hay gente así, esperando en la oscuridad, en sitios olvidados, para aprovecharse, o quizás para algo mucho peor. He buscado esa gasolinera en Google Maps, la he marcado. No pienso volver a pasar por esa carretera en mi vida. Todavía me despierto por la noche pensando en la cara de esa señora, en el silencio, en esa figura que creí ver. No sé qué coño pasaba allí, pero sé que no era normal, y el recuerdo me persigue como una sombra. Cada vez que paro en una gasolinera en medio de la nada, siento un escalofrío, y miro a la gente de otra manera. No sé qué era, pero sé que no quiero volver a sentirlo. Nunca. Historia 3. Uf, gente. Necesito soltar esto, de verdad. Llevo días dándole vueltas y no me cabe en la cabeza. Soy Gabriel, el del camión, y la verdad es que en la carretera uno ve de todo. Cosas raras, sí, pero lo que me pasó la semana pasada, joder, eso es para que se te ponga la piel de gallina y no se te quite nunca. No sé si estoy medio loco o si de verdad me pasó, pero necesitaba contarlo en algún sitio, a ver si alguien me... Dice que no soy el único que ha vivido algo así. Estaba yendo de California a Texas, un viaje que me conozco de memoria. Era de noche, como la 1 de la madrugada, en algún punto de Arizona, justo cuando la interestatal se vuelve monótona y el paisaje es pura oscuridad salpicada por las luces de mi tablero. Mi camión, ese viejo Freightliner que me ha sacado de 1000 apuros, iba como una seda. El GPS, un Garmin de esos viejos que nunca me fallan, estaba puesto, y la voz robótica de siempre me guiaba. Todo normal, ya sabes, música bajita, un termo de café a mano. Pero de repente, la voz del GPS, esa que tengo tan metida en la cabeza, soltó. En la siguiente intersección, gire a la derecha. Desvío por accidente en la ruta principal. Levanté una ceja. ¿Accidente? Raro. La carretera estaba desierta. Ni una patrulla, ni luces de emergencia a lo lejos. Nada. Además, tenía mi aplicación de tráfico abierta en la tablet y no marcaba absolutamente nada. Ni un retraso, ni un cierre, ni siquiera un cono. Nada. Ignorar, pensé. A veces el GPS se pone tontorrón, así que seguí recto. No pasaron ni 5 minutos cuando volvió a decir: atención, se ha reportado un cierre inesperado más adelante. Tome la próxima salida a la derecha para un desvío alternativo. Otra vez. Y otra salida que no me cuadraba. Miré el mapa en la pantalla del GPS, y sí, me estaba marcando una salida que llevaba a una carretera secundaria, de esas que no usa ni Dios, y que te hacen perder horas. Volví a ignorarlo. Venga ya, Carmen. ¿Hoy te has levantado de malas? Me dije en voz alta, casi riéndome. Pero la voz se puso más insistente. No sé cómo describirlo. No es que cambiara de tono. Seguía siendo esa voz mecánica, pero la repetición, la constancia, empezó a incomodarme. Desvío obligatorio. Se requiere tomar la siguiente salida. Repito, desvío obligatorio. Una y otra vez. Se saltaba las indicaciones normales y solo me decía eso. Era como si se hubiera obsesionado con sacarme de la interestatal. Fue entonces cuando los vi. Primero, un sedán negro, de esos modernos, sin distintivos, se me acercó por el carril izquierdo. Iba a mi misma velocidad, exactamente. Ni más rápido, ni más lento. Pensé, bueno, otro que va de camino, normal. Pero luego, por el espejo retrovisor derecho, vi que un SUV oscuro, también de alta gama, se colocaba a mi derecha, haciendo lo mismo. Y ahí se quedaron. Mi camión es enorme. Soy el rey de la carretera en ese momento. Pero estos dos coches, uno a cada lado, se mantuvieron conmigo. Intenté cambiar de carril para pasarlos o para que me pasaran lo que fuera. Pisé el acelerador un poco, y ellos aceleraron lo mismo. Bajé la velocidad, y ellos la bajaron. Si intentaba moverme al carril izquierdo, el sedán se movía un poco tapándome el paso. Si lo intentaba hacia el derecho, el SUV hacía lo mismo. Era jodidamente preciso, como si fueran extensiones de mi propio camión, pero controlados por otra persona. El sudor frío empezó a empapar mi camiseta.
El corazón me empezó a martillar en el pecho. No eran coches de policía, no tenían sirenas, ni luces. Solo eran dos vehículos caros, oscuros, pegados a mí, en mitad de la nada, con una sincronización que me heló la sangre. Miraba por el retrovisor, por los espejos laterales. No podía ver a los conductores. Los cristales parecían tintados, o quizá era la oscuridad, pero no veía nada, solo reflejos y la silueta de los coches. Mientras tanto, el GPS seguía con su letanía. Gire a la derecha, desvío obligatorio. La siguiente salida es su ruta. La voz antes irritante, ahora era una tortura. Era como si el Garmin estuviera en sincronía con los coches. Intenté hacerles luces, un par de ráfagas largas con las altas. Nada. No respondieron. Ni un parpadeo de luces, ni un movimiento brusco. Solo seguían ahí, escoltándome. En ese momento, ya no sentía confusión, ni molestia. Era miedo puro, animal. Un escalofrío me recorrió la espalda y se me puso la piel de gallina. Las manos me temblaban tanto que apretaba el volante con los nudillos blancos para que no se dieran cuenta, para que no se me escapara el control. El aire acondicionado de la cabina, que antes me parecía agradable, ahora sentía que me congelaba los huesos. De repente, mi teléfono, que estaba en el soporte, vibró. Un mensaje de texto, un número desconocido. Lo vi de reojo, aterrado, mientras seguía con un ojo en la carretera y otro en esos malditos coches. El mensaje solo decía: nosotros controlamos tu ruta. La siguiente salida es tu parada. No lo hagas difícil. Sentí un escalofrío tan intenso que no pude evitar un pequeño grito ahogado. Esa frase, nosotros controlamos tu ruta, y la amenaza velada, no era un error, no era una falla. Había alguien, o algo, detrás de todo aquello. Sabían exactamente quién era, dónde estaba, y lo que estaba intentando hacer. Estaban jugando conmigo, y yo era el ratón. Mis ojos buscaron la siguiente señal de salida. Estaba a un par de millas. Era la salida 143, hacia lo que parecía ser una pista de tierra o una carretera de servicio abandonada, según el mapa. Un lugar donde nadie iría. Un lugar oscuro. El pánico se apoderó de mí. Mi pulso era un tambor en mis oídos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si tomo la salida que me espera, ¿me están llevando a una emboscada? ¿Y si no la tomo? ¿Qué me van a hacer? Esos dos coches no parecían estar bromeando. Y ese mensaje, joder, ese mensaje, sonaba tan frío, tan calculado. La voz del GPS retumbó en la cabina. En 2 kilómetros tome la salida 143. Desvío obligatorio. Y los coches a mi lado, inamovibles. El sedán a la izquierda, el SUV a la derecha. Eran como mis sombras, o más bien, mis carceleros. Empecé a hiperventilarme. El aire no me entraba en los pulmones. Estaba atrapado. No podía cambiar de carril. No podía salir de la carretera. Iba a tener que tomar esa salida. Mi cerebro entró en bucle, intentando buscar una solución, una escapatoria. Pero no había nada. Solo oscuridad y el tenue resplandor de mi panel de control. Me acerqué a la salida. Ya podía ver el cartel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Agarré el volante con una fuerza que me dolían los dedos. Ya me estaba mentalizando para girar, para meterme en esa boca de lobo desconocida. Mi mente corría 1000 por hora, pensando en mi familia, en si iba a ser la última vez que viera el sol. Y entonces, simplemente se fueron, así, sin más. De repente, un segundo estaban ahí, pegados a mí, y al siguiente, miré por los espejos y ya no estaban. El sedán negro y el SUV oscuro habían desaparecido, como si se los hubiera tragado la misma oscuridad de la noche. No los vi acelerar, ni tomar una salida, ni siquiera un ligero cambio de luces. Nada, simplemente ya no estaban. El GPS al mismo tiempo lanzó un pitido suave. Ruta alternativa detectada. Recalculando ruta, dijo con la misma voz monótona de siempre, como si nada hubiera pasado. La salida 143 quedó atrás. Una mancha indistinguible en la negrura. Me quedé helado, con la boca abierta. Tardé unos segundos en darme cuenta de que estaba solo de nuevo en la carretera. Seguí conduciendo. La inercia me llevaba,
pero mis manos seguían temblando en el volante. Miraba por todos los espejos, cada segundo, esperando que volvieran, que aparecieran de nuevo para terminar lo que habían empezado, pero no lo hicieron. Conduje el resto de la noche con el estómago revuelto, con el sudor frío pegado al cuerpo, cada sombra, cada luz lejana en el retrovisor, me hacía dar un respingo. No pude dormir. Llegué a mi destino hecho polvo, pero no por el cansancio, sino por el miedo. Borré el mensaje, por estúpido que suene, como si así pudiera borrar lo que había pasado, pero no puedo. Todavía me siento vigilado. Todavía miro por los espejos más de lo normal. No sé qué fue eso. No sé quiénes eran. ¿Por qué me querían sacar de la carretera? Ni a dónde. No hubo accidente. No hubo cierre. Y esos coches no eran normales. Era una banda de secuestradores. Algo peor, la forma en que se movían, el mensaje, la sincronización con el GPS, me da un escalofrío de solo pensarlo. Por eso lo escribo aquí, para ver si alguien entiende, o si estoy volviéndome loco, porque lo único que sé es que ese día algo me quiso llevar a un lugar al que no debía ir, y me dejó con la sensación de que, si no hubiera sido tan cabezota de seguir mi camino, o si hubiera dudado un segundo más, tal vez hoy no estaría aquí contándolo. Y la idea de que esa gente o lo que sea que fueran puedan controlar tu ruta, que sepan dónde estás y cuándo, me aterra hasta lo más profundo del alma. Cuidado en la carretera, gente. En serio. Historia 4. Uf, necesito soltar esto. Llevo días dando vueltas, sin dormir bien, y mi cabeza no para. No sé si alguien me va a creer, pero tengo que contarlo. Es que todavía se me pone la piel de gallina de solo pensarlo. Fue la semana pasada. Un viaje largo, de esos que te matan. Llevaba una carga pesada hasta la costa, y tocaba cruzar media España por carreteras secundarias. Era de noche ya, bien entrada la madrugada, cuando pasó. Estaba justo en medio de la nada. A lo mejor con suerte, vi una luz de pueblo a 20 o 30 kilómetros en la lejanía hacía un rato, pero ahora era solo oscuridad. De repente, un estruendo, un golpe seco y un chirrido tremendo. Sentí como el camión se tambaleaba. Freno de golpe, y ya sabía lo que era. Un reventón. Maldita sea. Bajé, con la linterna en la mano, y ahí estaba. La llanta trasera del lado del conductor hecha pedazos. Trozos de goma por todas partes. Respiré hondo. Sabía que esto iba a ser una putada. Una llanta de camión no es como cambiarla de un coche, y menos en plena oscuridad y solo. Estaba el gato, las herramientas, todo, pero el frío empezaba a calar y la noche se sentía más pesada que de costumbre. Estaba mascullando para mis adentros, pensando en la hora, en el retraso, en lo cansado que estaba, cuando escuché un motor. Al principio, no le di importancia. Pensé que sería otro camión, o algún coche de reparto madrugador, pero el sonido no era de camión, era un motor de moto. Se acercaba rápido, y no era una moto de reparto. Sonaba potente. Se detuvo a unos 20 metros de mi remolque, y vi cómo se apagaba la luz delantera. De la moto bajó un tipo. Llevaba un casco integral, de esos oscuros que no te dejan ver nada, y una chaqueta de cuero gruesa. Se acercó despacio, sin quitarse el casco. Eso ya me pareció raro. ¿Quién para, en medio de la nada, y no se quita el casco para hablar? La luz de mi linterna rebotaba en el visor oscuro, y no podía verle la cara. ¿Problemas, amigo? La voz era grave, un poco áspera, como si no la usara mucho. Sí, reventón, le contesté, sintiéndome un poco incómodo. La forma en que estaba ahí, inmóvil, con el casco puesto, era extraña. Mala suerte. Soy mecánico, dijo el tipo. Te ayudo, tengo herramientas. Me quedé un poco sorprendido. Un mecánico perdido en la nada, en moto, ¿Esas horas? Sonaba a película de serie B, pero, joder, estaba desesperado. Cualquier ayuda era buena. Le dije que sí, claro. Me sentía aliviado, a pesar de la extrañeza. El tipo no perdió el tiempo. Sacó una caja de herramientas de la parte trasera de su moto, y no era una caja pequeña. Parecía que llevaba de todo. Se movía con una eficiencia rara, como si hubiera hecho esto cientos de veces, incluso con la oscuridad.
Yo le alumbraba con la linterna. Mientras trabajaba, noté que no hablaba. Nada. Solo los sonidos de las herramientas, el gruñido de mi camión al ser levantado por el gato. Vi sus manos. Eran grandes, fuertes, con cicatrices viejas, pero lo que me inquietó fue la forma en que se movía, casi sin esfuerzo. Levantaba la rueda de repuesto como si no pesara nada, y se metía debajo del camión con una soltura que me dejó helado. En un momento, mientras yo busco algo en la cabina, volví y lo vi mirándome, solo por un segundo, antes de agacharse de nuevo. A través del visor, oscuro, sentí una mirada intensa, una especie de escrutinio que me revolvió el estómago. Pero me dije a mí mismo que era el cansancio, la situación. En menos de lo que canta un gallo, la rueda estaba puesta. Menos de 20 minutos. Normal. Eso me habría llevado a mí el doble o el triple. Me dio una palmadita en la cintura mientras me levantaba. «Listo», dijo, y su voz sonó más cercana de lo que esperaba, incluso a través del casco. Pero ¿sabes qué? He oído un ruido raro mientras trabajaba, como si algo no estuviera bien en el motor. Déjame echar un vistazo rápido. No te vaya a dejar tirado más adelante. Ahí es donde mi cerebro, agotado y agradecido, falló. Pensé, qué buen tipo, se preocupa. Y le dije que sí. Se metió debajo del capó. Yo estaba de pie, apoyado en el lateral del camión, bebiendo de mi termo. Escuchaba el sonido de las herramientas. Un clic, un pequeño giro. Era una oscuridad total, solo interrumpida por la luz de la luna escasa y la de mi teléfono. Él estaba agachado, y yo no podía ver nada de lo que hacía, solo su espalda ancha. Hubo un par de sonidos que me parecieron raros, como un snip metálico, muy leve, y luego un clic diferente, como si algo se encajara en un lugar donde no debería. Me pregunté, ¿qué estará haciendo? Pero luego lo vi cerrar el capó. «Ya está», dijo, enderezándose. «Algo suelto. Lo he ajustado. Debería ir bien ahora. Gracias a Dios». Le di las gracias 1 y 1000 veces. Me ofreció la mano, y el tacto de su guante, de cuero, fue frío y áspero. Se subió a su moto, la encendió de golpe, y sin decir una palabra más, se perdió en la oscuridad de la carretera por la que había venido. Vi cómo su luz trasera se hacía más y más pequeña hasta desaparecer por completo. Me quedé allí unos minutos asimilando lo que había pasado. Alivio. De verdad. Por fin. Me subí a la cabina, encendí el motor y arranqué. El motor sonaba normal. Todo bien. Lo primero que hice fue intentar llamar a la central para avisar del retraso y del incidente. Cogí la radio. La encendí. Nada. Ni un puto sonido. No había señal. No había estática. No había nada. Muerta. Probé todos los canales. La pantalla en negro. Como si nunca hubiera existido. Pensé que a lo mejor el fusible. Pero la radio había funcionado perfectamente 5 minutos antes del reventón. Bueno, no pasa nada. Tengo el móvil. Lo cojo. Lo desbloqueo. Y se me cayó el alma a los pies. La pantalla. Vacía. Como si lo hubiera restaurado de fábrica. Ni contactos. Ni fotos. Ni aplicaciones. Ni siquiera mis fondos de pantalla. Nada. Un puñetero lienzo en blanco. Pensé que era un error del sistema. Lo reinicié. Varias veces. Nada. Ni un solo archivo. Mis fotos de mi hija, de mi mujer, todo borrado. El número de la central, el de mi mujer, el de emergencias. Todo. Desaparecido. Ahí es cuando la respiración se me aceleró. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. No era normal. Nadie había tocado mi teléfono. El tipo de la moto estuvo bajo el capó, no dentro de la cabina. La radio, ¿cómo podía estar muerta de repente? Y entonces me di cuenta. Aislamiento, completamente aislado, sin radio, sin teléfono, en medio de la nada. Y la noche, que antes parecía solo oscura, ahora se sentía opresiva. Pensé en el tipo de la moto, en cómo se movió, en sus manos, en esos ruidos, en su casco, que nunca se quitó, en la mirada a través del visor. Intenté arrancar el camión de nuevo. Funcionaba, pero no podía ir a ningún lado sin avisar. No podía dejar el camión tirado. ¿Y qué demonios había pasado? La idea de volver a encontrarme con ese tipo me dio un escalofrío que me subió por la espalda hasta la nuca.
Un escalofrío de esos que te dejan sin aliento. Me senté en el asiento del conductor, paralizado. Miré por el parabrisas. La oscuridad era total. Solo las luces del salpicadero daban un débil resplandor. Cada sombra fuera del camión parecía moverse. Cada crujido del metal, cada soplo de viento, me hacía sobresaltarme. El aire acondicionado, aunque lo apagué, seguía lanzando un frío que no era de la temperatura sino del miedo. Me sentía atrapado dentro de mi propia cabina. Miré el reloj. Las 3:47 de la mañana. ¿Cuánto tiempo había estado allí con él? ¿5 minutos? ¿10? ¿30? Todo se había desdibujado. Me forcé a mirar por el espejo retrovisor, como si fuera a ver la moto otra vez. Nada. Solo la negrura inmensa del campo. Pero la sensación de ser observado no se iba. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y denso, cargado con algo que no podía ver, algo que me acechaba desde la oscuridad. Me pregunté qué querría de mí, si solo quería aislarme. ¿Para qué? ¿Para que no pidiera ayuda? ¿Para que no fuera visto? Pasaron las horas. Cada minuto era una eternidad. No me atreví a dormir. No me atreví ni a cerrar los ojos. La vejiga me dolía, pero no me atrevía a salir. El cuerpo me temblaba, no de frío, sino de una pura, incontrolable adrenalina. Escuchaba mi propia respiración, que sonaba demasiado fuerte en el silencio. A veces creía escuchar un motor a lo lejos, el mismo sonido de antes, y mi corazón se me subía a la garganta, pero siempre era el viento, o mi imaginación. No vi nada. No escuché nada más allá de los ruidos propios de la noche y de mi camión enfriándose. Pero la presencia estaba ahí, invisible, como si el tipo se hubiera llevado mi conexión con el mundo, dejándome vulnerable a lo que fuera que rondara en esa oscuridad. Al final, no sé ni cómo, el sol empezó a salir. Un hilo débil de luz apareció por el horizonte. Lentamente la oscuridad fue retrocediendo. Con cada rayo de luz la tensión disminuía un poco. Podía ver ahora los campos, los árboles, la carretera vacía. La presión sobre mi pecho empezó a ceder. La sensación de ser observado se desvaneció con la negrura. Cuando el sol ya estaba alto y el calor empezaba a calentar la cabina, me atreví a salir. Estaba rígido, agotado. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago, pero ya no era paralizante. Caminé alrededor del camión. Todo se veía normal, como si nada hubiera pasado, excepto mi radio muerta y mi teléfono vacío. Horas después, cuando por fin logré que pasara un coche y me ayudara a llegar a la ciudad más cercana, un tractorista que iba a trabajar al amanecer, la policía no encontró nada. Ni huellas de moto, ni indicios de manipulación en el motor que pudieran explicar que la radio y el teléfono fallaran así de repente. Dijeron que era una coincidencia extraña. ¿Coincidencia? Todavía no sé qué pasó. No tengo ni idea de quién era ese tipo, qué quería, o por qué hizo lo que hizo. Simplemente apareció, me ayudó, me aisló, y luego se fue, dejándome a la deriva en la noche. No hay explicación. Y cada vez que veo una moto en la carretera, o un coche se para cerca de mi camión en una gasolinera por la noche, se me encoge el estómago. Sé que nunca lo olvidaré, nunca lo entenderé. Y eso, para mí, es el verdadero terror. Historia 5. Necesito soltar esto en algún lado, porque si se lo cuento a mi mujer otra vez, va a pensar que estoy loco o que me estoy inventando historias para justificar el dinero que me faltó. Pero es que no puedo sacármelo de la cabeza. Llevo días así, con un nudo en el estómago cada vez que agarro el volante. Esto pasó el miércoles pasado, de madrugada. Yo venía de vuelta de Salta, con una carga de repuestos para maquinaria pesada, un viaje más de los que hago cada 2 por 3. Eran como las 2 de la mañana, un miércoles, en un tramo de la Ruta 9 que es bastante solitario, cerca de un pueblo que no tiene ni nombre en el mapa, solo 2 casitas y un cartel de pare. El camión, un Volvo FH540, iba como un reloj, y yo iba escuchando la radio, medio adormilado, pero atento. De repente, veo luces. 2 patrulleros, uno adelante, otro atrás y un par de conos. Señal de alto, normal pensé. Control de rutina. Me he parado 1000 veces. Frené, bajé la ventanilla, ya con la documentación en la mano. Eran 2 tipos.
uniformados de gendarmería, o al menos eso parecía. Altísimos, uno con bigote, el otro más joven con cara de pocos amigos. Pero ojo, educados. Demasiado. Buenas noches, señor. Documentación del vehículo y suya, por favor, dijo el del bigote, con una voz tranquila, casi monótona. Se la di. Empezó a revisar, sin prisa. El otro se puso a dar una vuelta por el camión, con una linterna. Esto ya me pareció un poco raro. Normalmente, miran los papeles, te preguntan qué llevas, y te dejan seguir. Pero estos no. El del bigote, mientras miraba mis papeles, me preguntó: «Señor Mauricio, ¿podríamos solicitarle que baje del vehículo para una inspección más exhaustiva de su carga y cabina?». Lo dijo tan formal, tan correcto, que me descolocó un poco. «Claro, ningún problema», le dije, y bajé. Y ahí empezó lo jodido. El tipo joven se metió en la cabina. No es que mirara por encima, no. Abrió la guantera, el compartimento de la litera, levantó el colchón, revisó debajo de los asientos, movió las cosas personales que tenía en la guantera, mis mapas, mi termo, mi mate. Todo lo hacía con movimientos lentos, meticulosos, sin hacer ruido, como si estuviera buscando un grano de arena en una caja de cereal. Yo, al principio, estaba tranquilo, apoyado en el lateral del camión, mirando. «¿Buscan algo en particular?», le pregunté al del bigote. Él me miró con sus ojos oscuros, sin una pizca de emoción. «Inspección de rutina, señor. Procedimiento estándar». No sonrió, no parpadeó casi. 1 hora, 2 horas. Empecé a sentir un frío que no era de la noche, sino de dentro. El tipo de la cabina seguía ahí, con su linterna, alumbrando cada rincón. El del bigote, mientras tanto, se había ido a la parte de la carga. Abrió los precintos, con una herramienta especial, y empezó a revisar los bultos. Yo llevaba cajas de repuestos, todas iguales, bien embaladas, y él, con guantes, las abría, una por una. No es que las destapara un poco y se asomara, no. Destapaba la caja, sacaba la pieza, la giraba, la revisaba con la linterna, y luego la volvía a meter con una pulcritud que me helaba la sangre. «Señor, con permiso, ¿podríamos revisar el chasis?», preguntó el del bigote. Ya eran como las 4 de la mañana. Yo estaba congelado, la vejiga me apretaba, y la paciencia se me estaba agotando. «No han encontrado nada, ¿verdad?», le solté, ya con un tono más elevado. El tipo me ignoró por completo. Se metió debajo del camión con una luz potente. El otro salió de la cabina, se paró al lado mío, y se quedó mirando al vacío, como una estatua. Ni un ruido, ni un coche pasaba. Solo el zumbido de mi motor al ralentí y los ruidos metálicos de los 2 bichos esos, revisando cada tornillo de mi camión. Empecé a sentir que me faltaba el aire. Mi corazón iba a 1000. No era miedo a que me encontraran algo porque sé lo que llevo. Era miedo a lo que no encontraba, a esa minuciosidad enfermiza. Era como si estuvieran buscando algo que sabían que no estaba ahí, o algo que yo tampoco sabía que podía estar. La paranoia se me metió hasta los huesos. ¿Eran gendarmes de verdad? ¿Por qué tan callados? ¿Por qué tan robotizados? Recuerdo que, en un momento, el del bigote salió de debajo del camión, se limpió las manos enguantadas con un paño blanco impoluto y se acercó a mí. La cara del otro seguía inexpresiva. El sol estaba a punto de salir. El cielo empezaba a clarear con esos colores grises y violáceos que te hacen sentir que el mundo está despertando. Pero yo sentía que estaba en una pesadilla de la que no podía salir. «Señor Mauricio», dijo el del bigote con la misma voz monótona de siempre, «hemos completado la inspección». Miró al otro, que asintió con la cabeza. «No hemos encontrado ninguna irregularidad en el vehículo ni en la carga, y su documentación está en orden». Un alivio me recorrió el cuerpo, pero duró poco. Sin embargo, continuó, y la palabra se me clavó como una estaca. Debido a una nueva norma municipal para el tránsito de vehículos de gran porte en esta zona, su camión requiere un permiso especial. Me quedé helado. ¿Un permiso especial? ¿Desde cuándo? Llevo años pasando por aquí. Es una norma reciente, señor, de la semana pasada. Se ha implementado para garantizar la seguridad vial y el ordenamiento del transporte en áreas de alto flujo.
El costo del permiso es de 200,000 pesos. 200,000 pesos. En mitad de la nada, a las 5 de la mañana, por un permiso que no existía. Y lo peor, el tipo sacó de una carpeta un formulario impreso, con un logo que no había visto en mi vida, y una máquina de esas de tarjetas de crédito. Podemos procesar el pago aquí mismo, señor, en efectivo o con tarjeta. La sangre me hirvió. Pero esto es una estafa. No hay ninguna norma así. ¿Y por qué me lo cobran ustedes? ¿Por qué no me lo dijeron antes de la inspección? El tipo del bigote no alteró ni un músculo de su rostro. Es el procedimiento estándar, señor. La inspección es para verificar la conformidad. El permiso es para el tránsito. Son dos procesos separados pero interconectados por la nueva normativa. El otro, el joven, seguía ahí, mirándome, impasible. Me sentí pequeño, acorralado. Eran 2 contra 1, en un lugar donde no había nadie más, con mis documentos en sus manos y mi camión abierto de par en par. La sensación fue de que, si no pagaba, no salía de ahí, que me iban a encontrar algo de la nada, o que la inspección se iba a alargar hasta el infinito. Saqué la tarjeta, la pasé, me entregaron un recibo, un pedazo de papel con el mismo logo raro. ¿Necesito conservar este recibo?, pregunté. Es su comprobante de pago, señor, respondió. Me devolvieron mis papeles. Que tenga un buen viaje, señor Mauricio. Subí al camión, con las manos temblándome. Metí la llave, encendí el motor. Vi por el retrovisor cómo los dos se subían a sus patrulleros. Las luces azules se encendieron. Me indicaron que podía avanzar. Pisé el acelerador y salí de ahí como alma que lleva el diablo. No miré atrás. No paré hasta la próxima estación de servicio donde había gente. No he vuelto a pasar por esa ruta. No sé qué fue eso. ¿Eran gendarmes corruptos? ¿Una banda haciéndose pasar por gendarmes? ¿Un experimento social? No lo sé. Lo que sí sé es que no había nada de humano en esos dos tipos. Ni una expresión, ni un titubeo, ni un brillo en los ojos. Era como si estuvieran programados. Y cada vez que veo una luz azul por el retrovisor, o un uniforme, se me congela la sangre. La cara del tipo del bigote, mirándome sin decir nada, mientras el otro me vaciaba la cabina, me persigue. No fue el dinero, fue la sensación. Esa sensación de que te están haciendo algo terrible, a la luz del día, o casi, y no puedes hacer absolutamente nada para detenerlo, y que se va a quedar contigo, para siempre. Por eso lo cuento. Necesitaba sacarlo. No hay explicación. No la busco. Solo sé que pasó, y que me cambió la forma de ver la carretera para siempre.